Luces, cámaras, Acción. acción. Hola, hola a todos. Felices, felices, felices de compartir este nuevo episodio en Dios sin intermediarios. Esta vez desde este maravilloso lugar, nuestro lugar preferido, donde Dios nos puso, que fue Gijón, en Gijón, Asturias. Y dijimos, vamos a buscar esa locación perfecta para compartir esto que tanto nos gusta, que nos ha funcionado, que nos ha servido. Y bueno, nos hizo un día precioso, divino. Y dijimos, no, hoy tocó día de Hoy grabación. tocó venir a compartir y regalarles también este maravilloso paisaje, que además luego también Nata va a compartir un poco más del paisaje y de los acantilados como se ven de maravillosos acá. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo mucho que una persona puede transformarse cuando definitivamente ve que no hay otra cosa que hacer sino poner la mirada en sí mismo y hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Y esto por qué se dio? Porque hace unos días estamos hablando Jorgito y yo sobre lo que este muchacho ha cambiado, que ha sido mucho, entonces me describía a quién era antes y yo, Dios mío, no tiene que ver nada con el Jorge que es ahora. Entonces dije, tenemos que hablar sobre esto para que ustedes a través de lo que él ha hecho con su vida puedan también verlo en la suya y puedan hacer todo lo que deban hacer sabiendo que todo cambio es posible cuando hay voluntad de cambiar lo que no nos gusta de algo en nuestra vida. Entonces, ¿quién era Jorge antes? ¿Cómo era Jorge antes de conocer este mundo de la conciencia y de ir hacia adentro, de mirarnos, de todo esto que hemos ido compartiendo a lo largo de todos estos episodios? Sí, lo que tú decías es que todos tenemos la posibilidad de transformarnos de manera consciente, porque realmente todos nos estamos transformando Todo el constantemente, tiempo. todo el tiempo. Hasta la persona que menos se entera de que se ha transformado, si mira, se ha transformado. Lo que pasa es que se ha transformado de manera inconsciente, es decir, no ha controlado sus pensamientos, ni sus hábitos, ni su actuar, y simplemente el subconsciente y la mente lo lleva de manera automática a un lugar. Como Entonces, dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y el que no tiene claro el foco, el objetivo, esa prioridad que debe ser para su vida, pues va a terminar donde ni siquiera le gustó, pero pues se va a conformar porque es que eso era lo que le toca o como de por destino, porque le tocó, porque no hay más. Y pues no funciona de esa forma. sí, y bueno, pues yo yendo muy, muy atrás, mm, como desde los 14 años, y aprendí a meditar. Pero luego pasando esa etapa de adolescencia y de querer hacer parte como del grupo social y de amigos y de salidas, empecé a tomar distancia y empecé a dejarme como llevar por el ego. Y esto viene a raíz de la foto que me apareció en Facebook Ah, que hicimos como del ese, reel que salió el hicimos reel. hace poquito. Sí, que lo bueno de eso es que me puso como a reflexionar cómo era yo antes y yo pasé por unos años de oscuridad y creería que eso es una tarea que debemos hacer todos. Por ahí estaba viendo que también como que los artistas dicen como esa crisis de los 27, que puede suceder antes, puede suceder después, puede estar ligado también como a esa, a ese cierre de maduración del cerebro, de esa parte prefrontal, en fin. O simplemente es un proceso que debemos transitar a nivel energético para ganar conciencia. Es como, bueno, acá ya se va a definir qué rumbo va a empezar a tomar su vida. Y desde luego cuando yo tenía unos 23, 24, bueno, como desde los 18, 19 allí hasta los 26, viví una etapa oscura, y digo oscura porque llegué a tener al final pensamientos de no querer vivir. Yo decía como que me levantaba ya triste y me acostaba y estaba viviendo sin propósito, como que todo lo que hacía en esa época nada salía bien, mis pensamientos sí eran obtener cosas materiales, lujos, mucha superficialidad y no me sentía lleno, me sentía que me perdía de mí mismo, al punto en que
el cambio empezó cuando me empecé a preguntar, bueno, porque yo decía, ¿será que me voy para una montaña, me muero por allá? Al final mis papás tienen a mi hermano, pues no les va a pasar nada, están bien. Y bueno, pues yo, pero a mí lo que era pensar en mi hija, y yo decía, no, pero es que ella necesita un papá, ¿yo cómo voy a hacer eso? No, 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 eso tiene que tener una salida. Y me empecé a preguntar todas las noches, ¿quién soy? ¿Yo quién soy? Porque yo decía, pero si Jorge ha sido feliz, Jorge ha sido alegre, Jorge ha sido eh, soñador, Jorge meditaba, Jorge agradecía, Claro. ¿en qué momento me perdí? ¿Yo quién soy? Aquí pasa mucho algo que es importante como que reconozcamos y es que cuando no tenemos con claridad quiénes somos y más en esta etapa de adolescencia, un poco ya tocando la adultez, cuando no hay esa claridad de quién hay detrás de este cuerpo físico en cuanto a gustos, en cuanto a visión de vida y demás, pues entonces vamos encajando en ciertos grupos y teniendo comportamientos que ni siquiera son propios de nosotros, por el simplemente hecho de encajar, Sí, de pertenecer, porque el humano por biología es de pertenecer a grupos, a un grupo como que semejante a su visión de vida. Pero como no hay esta claridad, entonces, claro, uno se sumerge en ciertos grupos y termina haciendo cosas que no le llenan, que no le hacen feliz y se va perdiendo poco a poco. Entonces llega un punto donde entra ya esta pregunta de, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué es todo eso que he estado haciendo? sí, yo me acuerdo que yo en esa época de etapa oscura, yo me alejé de Dios, o sea, yo decía, Dios no existe, Dios pues no es nada, ¿no? Ni oraba, ni agradecía, o sea, me perdí totalmente de todo eso, o sea, me alejé de todo eso, yo decía, es que uno es el que es capaz, tengo que tener mentalidad de que sí, pero una mentalidad sin gratitud y sin apertura espiritual, o sea, desde el ser eh, falla, tarde que temprano falla. En cualquier momento de la vida saca la mano. Puede ser a los 25, como me pasó a mí, puede ser a los 40 o a los 60, pero de que falla, falla. Y todo lo que se armó en esa nube colapsa. Y ahí por eso hay gente que llega a la ruina o se suicidan cuando tienen 40, 50 o 60 años porque se perdieron de su ser. Y ya entonces el espíritu dice, no, yo no tengo nada que hacer acá, venga, chao, y se desconecta. Se empieza a crear esta separación, porque ¿qué ocurre? Como humanos estamos viviendo esa experiencia humana, material en este plano físico, y la tarea es poder volver a conectar con esa parte sutil, energética, invisible, de la que somos parte, de la que venimos, pero olvidamos y que venimos a recordar. Entonces, cuando no se hace ese trabajo, pienso que estoy separado de todo lo demás. Pienso que Dios no existe, pienso que hasta si existe un Dios, pues es el culpable de todas mis desgracias, de todo lo que me pasa, lo culpo, me alejo, porque pues es el que me está haciendo daño. Pues como voy a estar con una persona que me está haciendo daño. Entonces, ese mirar nuevamente hacia adentro es poder entender, sentir que Dios está dentro de nosotros mismos y que es justamente sintiéndolo muy desde adentro con cada fibra de nuestro ser, que podemos como ya ir a un entendimiento más profundo y decir, ah, es que no estoy solo, no es que Dios exista o no exista, sino que Dios hace parte de mí. O sea, siempre ha estado a mí, pero pues por todo lo que yo he hecho externamente es que me he ido como separando, o sea, he ido como creando esa idea de separación que no hay realmente. Así Nunca la ha es. habido. Y mira que cuando estaba sumergido en el yo, definitivamente por más que las apariencias fueran eh, como buenas y la gente viera que uno estaba bien, no estaba bien, porque yo estaba alejado de mi ser. Entonces, al preguntarme quién soy y en las noches antes de acostarme, pero yo quién soy, pero si yo era feliz, ahora no soy feliz, pero yo quiero volver al Jorge que era feliz, alegre, o sea, todo eso que ya había perdido y empecé a hacer como ese trabajo de introspección y de reflexión. Y yo dije, voy a volver a agradecer. Y empecé a meditar y empecé otra vez como a agradecer.
o sea, solo fue tener la apertura de volver a conectarme conmigo mismo y con mi Dios interior, que es el Dios que está conectado y es la fuente de todo, para volver a retomar este camino. Y claro, unos años después, pues estoy aquí compartiéndoles lo que he vivido, pero que así como todos hemos pasado malos momentos, o sea, yo hablo desde esos momentos que fueron difíciles para mí, en donde lloraba, en donde no me sentía conectado conmigo mismo, en donde perdí ese amor propio y, y que se puede cambiar. Es volver a preguntarse uno quién soy, cómo soy, qué es lo que me conecta, porque es hablarle a uno al ser. Y entonces el ser empieza a decirle a uno, pero a usted le gusta meditar, a usted le gusta cantar, a usted le gusta bailar, a usted le gusta pintar, a usted le gusta hacer esto o lo otro. Y empieza uno a volverse a conectar con eso que, que lo hacía feliz a uno. Y Total. empezar otra vez a agradecer. Y entonces ahí es cuando uno entra al camino de la conciencia. No es ir a grupos y hermanitos de luz, sentémonos, vamos a conectar con los ángeles que están aquí con nosotros. No, 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 no. Mucho de eso puede ser cuento. Conectar realmente con su ser y con su conciencia, con su real espiritualidad, es conectarse con usted mismo al máximo, en donde usted alcanza ese estado de plenitud y agradece todo y sabe que por más crisis que esté pasando, todo eso le sirve para crecer en espíritu. Yo siento desde mi propia transformación que el primer paso para poder cambiar eso que nos está molestando, incomodando, es poder rendirse. Rendirse completamente a lo que en ese momento de nuestra vida nos está molestando y es suelto todo, no tengo ni idea, no tengo la menor idea ¿De qué va a de pasar? qué va a pasar, pero aquí estoy. O sea, Dios, quien exista por allí me está escuchando, universo, vida, aquí estoy, muéstrame cuál es el camino, ponme las personas, rendición total, porque muchas veces desde ese ego creemos que lo sabemos todo y que no podemos, claro, hablar con con esta energía invisible, porque, o sea, eso no existe o está separado por lo de la idea de la separación que ahorita comentaba, y realmente no, ese es el punto de partida para que todo se empiece a acomodar y empiecen a suceder estas cosas que solo quien ha pasado de un lugar al cual podemos llamar oscuro a un lugar ya de claridad, sabe qué significa esto. O sea, sabe cuáles son esas preguntas que empiezan a surgir, sabe cuáles son esas sensaciones y como de chispas de, ah, claro, es que por eso estaba pasando esto y esto y esto, porque estaba con esas personas que me estaban perjudicando, porque no estaba poniendo límites, porque estaba permitiendo que abusaran de mí de esta y mil formas. Ahí, ahí empieza a cambiar todo. Sí, la verdad es que cuando uno trabaja desde el ego, trabaja desde una fuerza que es una lucha constante y siempre va a haber carencia, por más que se tenga. Puede ser muy rico. Alguien que haya conseguido mucha riqueza desde el ego, sigue sintiéndose pobre. Siempre va a Alguien faltar algo, siempre va a alguien que faltar. atraiga el amor, que no se atrae el amor, pero pues ese falso amor desde el ego, desde la riqueza o desde esa apariencia, Desde el tener. se va a sentir vacío. ¿Sí? Que compra a las mujeres o las mujeres también a su manera atraen un hombre desde esa manipulación, que el ego es el que manipula. A lo que en el Siempre caso va a del tener hombre vacío. se da desde lo material. Sí. En nosotras las mujeres se hace de otra forma, desde, claro, que me vea bonita, que me vea de esta forma, de esta otra, para así llamar la atención del hombre, porque culturalmente es lo que se ha establecido. Y todo lo que hagamos desde el ego nos va a generar sensación de carencia, de que falta más. Si cambió de carro y tiene ya uno nuevo, porque eso era lo que quería, tan pronto tenga ese carro nuevo, el ego le va a decir, no, pero es que usted tiene que tener este otro. Hay una imagen que Qué mostraban en locura. Facebook viejita del que iba en moto y vio el del carro y ay, qué bueno tener ese carro. Y el del carro miró hacia allá y vio una camioneta. Ah, esa es la camioneta que yo quiero. Y el de la camioneta miró hacia el cielo y vio un helicóptero. Ah, yo quiero ese helicóptero.
siempre, Total. Hay un video por allí de una marca muy famosa donde hacía esta ejemplificación del que no tiene pelo, quiere tener pelo. El que tiene pelo, entonces lo quiere rizado o liso. Quien tiene carro, quiere tener, pero uno, entonces 4x4. Quien tiene hijos, quiere tener entonces una familia, pero entonces que sea más grande. No sé, o sea, siempre va a haber algo que falte cuando se construye desde el ego, siempre. O sea, el ego nunca se va a sentir satisfecho, nunca. y cuando ya uno lo ve de la cara del otro lado, desde esa conciencia, uno dice, estoy completo, nada me falta y todo lo que tengo es lo que necesito para transitar por este camino y por este paso, porque al final todo fluye y simplemente lo que tenemos ahora es lo que necesitamos para aprender lo que tenemos que aprender y para agradecer todo para llegar al próximo nivel. Si en este momento nosotros nos quejamos porque no, ese sol nos tiene acá con los ojos medio Ay, todos cerrados, chinitos. de pronto el viento no va a dejar que escuche y empezamos a ver es todo lo negativo, todo se oscurece, todo el panorama y la mentalidad y todo. Pero si en vez de eso decimos agradecer, porque mira, gracias al universo, a la vida, a Dios o, o a la configuración del día o como lo quieran llamar, se dio un maravilloso paisaje para venir hasta aquí a grabar, a Total. compartirles esto que estamos viviendo, que podríamos hacerlo Ujú. desde la casa, pero vinimos aquí para disfrutarnos, recargarnos y conectar. Y recordemos que la energía se expande de acuerdo a donde pongamos nuestra mirada. Si vamos a poner nuestra mirada en todo lo que falta, pues van a aparecer cada vez más cosas que faltan. Si ponemos nuestra mirada en todo lo que ya está, pues eso finalmente es lo que se va a expandir y encontraremos otras formas para poder también atraer todo lo que queremos en ese momento que haya. Así Cambia es. completamente como nuestra forma de ir viviendo nuestra Mira, vida. cuando decimos que somos seres de luz, porque es cuando empezamos como a entrar en conciencia, yo lo que me acaba de llegar cuando tú estabas hablando era, imaginémonos un mundo oscuro y cuando activamos la conciencia es como activar la linterna y hacia donde apuntemos la linterna es donde vamos a iluminar. Y entonces, si nos enfocamos en cosas que no queremos, estamos alumbrando hacia allá, o sea, es hacia allá donde vamos a ir porque es lo que estamos viendo. Pero si alumbramos hacia donde queremos, pues nos vamos a ir hacia allá porque hacia allá es donde estamos viendo el camino. ¿A qué me refiero con esto? A que no nos distraigamos de lo que no tenemos o de lo que nos falta, sino que agradezcamos todo eso bueno y todo eso que tenemos aquí y ahora. Si tenemos uñas, brazos, boca, dientes, ojos, o sea, tenemos una cantidad de cosas en ropa. En estos momentos quien está viendo esto tiene internet, tiene celular o dispositivo para conectarse. Tiene el tiempo para poder escucharnos, el tiempo que es tan valioso. Sí, entonces agradecer todo. ¿Por qué? Porque realmente lo de lo que estamos pensando que carecemos simplemente es una distracción y es como un, como un invento del ego. Es un invento. Total. Y miren algo muy brutal que debo compartirles desde algo que me pasó esta semana, mi amor, te acordarás. Eh, es bien importante poder darle espacio a cada emoción que vaya llegando para poder liberarla, porque cuando decimos, ay, no, yo no quiero sentirla, no quiero sentir rabia, no quiero sentir tristeza, pues la guardamos en algún lugar de nuestro cuerpo y luego va a salir de otra forma, en algún síntoma en nuestro cuerpo y no está bien. Ahora, cuando aparezca es importante como, bueno, tengo rabia, respiro, siempre la respiración va a ser como la primera herramienta a la cual vamos a ir para poder como que salga. Y esa semana que estábamos haciendo el desayunito, no sé qué, no recuerdo con precisión qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que me molestó. Ya me acordé, Jorgito es mucho más rápido para hacer las cosas. Yo soy más lenta, me tomo más mi tiempo, soy más relajada. Y entonces él se había ya estaba sentado con su desayuno. A mí me faltaba como servir algo, me puse también a hacer otras cosas, me agregué más tareas de las que tenía que hacer en ese momento. Tú no, es que tú dijiste, ay, yo también me antojé de eso. Y entonces te pusiste a hacer otra arepa de más o algo Ah, ok, así. sí, exacto. Y Entonces eso me toma puse tiempo. más tareas, me puse a hacer más cosas de las que
inicialmente yo sabía, o sea, ya estaba como listo, ya estaba listo el huevito, la arepita, no sé qué, pero me quise hacer otra arepa. Entonces, claro, ya lo vi comiendo a él y yo quería también comer, o sea, calientito, con él al ladito, pero entonces me puse a hacer otras cosas y me empecé a molestar, empecé a sentir molestia. ¿Y qué ocurre? Aquí el famoso efecto dominó, que cuando uno se engancha con la emoción, no le da permiso como, bueno, me enojé, paremos, eso lo puedo hacer Empieza ahorita, como no la sé qué. queja, el reproche, Claro, y empieza uno, se engancha uno con la energía de esa emoción que era de molestia. Pues claro, luego se le quemó la arepa, se me quemó la se le arepa, regó el luego se me chocolate, regó el se le chocolate, cayó huevo al piso. cuando comí huevo se me regó el huevo. Uf, y llegó un punto donde yo solamente cerré los ojos y respiré un ratico, porque, o sea, me sentía cargadita. Y él no me dijo nada, menos mal. Porque claro, cuando uno está en ese estado como que puede, donde puede como volverse reactivo, eh, es cuando uno dice cosas que no están bien. Entonces, por eso es como que dése su espacio para que lo transmute, lo saque Ese de la espacio, paz. ese momento fue interesante porque yo solo la observaba y yo decía, mira lo caótico que se puede volver todo afuera cuando la mente está nublada. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la emoción, sintió una emoción de molestia de, de lo que tú decías, es que yo quiero sentarme a comer ya caliente y, y claro, al añadir más cosas, pues Me tendrías iba que a esperar, demorar. pero no aceptaste eso. Entonces eso, Luché contra lo que se me había presentado, contra la emoción primero entonces eso que estaba empezó a que sintiendo. no te concentraras en lo que estabas haciendo, entonces se te quemó una cosa, Uf, luego fuiste y llevaste a la mesa eso, entonces todo se regó y entonces todo empieza afuera alimentar a esa alimentar esa energía energía. ¿Por qué? total. Porque la creó ya adentro. ¿A quién no le ha pasado que digamos que le sale algo mal y se troncha el dedo? Ay, no, que se le olvidó algo, o sea, empieza a ocurrir una cantidad de situaciones que hacen que la emoción inicial pues Siempre, se vaya y así es, engrandeciendo. el efecto dominó sucede para todo, como si tenemos Sí, un buen pensamiento. Lo que pasa es que como no estamos tan atentos atentos. a eso, entonces no nos enteramos, pero cuando decimos y tenemos pensamientos de paz, de amor, de bondad, de agradecimiento, de prosperidad, de abundancia, todo eso empieza a manifestarse también. Total. Solo que debemos estar en estado de conciencia, o sea, en presente, en tranquilidad, para poder ver esas cosas. Porque lastimosamente, y digo lastimosamente, el cerebro está más condicionado a lo negativo que a lo positivo. A los ¿Por qué? pensamientos trágicos. Porque todo este sistema funciona de esa manera, de mostrarte el caos. Porque las noticias, por ejemplo, en vez de mostrar siempre noticias buenas, porque noticias buenas suceden todo el tiempo, se enfocan en las malas para alimentar el miedo. Y Entonces, justo cuando son estamos patrones. teniendo, o sea, justo cuando estamos alimentando a nuestro cuerpo, entonces pongámonos a pensar aquí algo, también con qué energía estamos consumiendo nuestros alimentos, con el miedo, que asesinaron, que mataron, o sea, no hay necesidad de hacernos daño de esa Por forma. eso, entonces es, ¿cuál es la mayor cantidad de tiempo del día que permanezco en paz? ¿O cuál es la mayor cantidad de tiempo y en qué emociones permanezco? O sea, yo todo el día permanezco es enojado, Puto con la vida. envidiando, sí, o vivo realmente en paz, tranquilidad y emanando cosas buenas para los demás también. Total. Empezamos a romper el ego haciendo lo que a él no le gusta, que es desearle, si yo siento envidia por alguien, pues volteo esa torta y le deseo ese amor, prosperidad, abundancia, que le vaya bien. Si yo siento emociones de baja vibración, la única manera de revertirlo es cambiando eso en su opuesto. Siento odio por alguien, empiezo a emanarle amor. Y al ego no le gusta, puta, que se revuelca y uno dice, pero ¿por qué le tengo que mandar amor así, puta, que me hizo daño, que me tumbó, Bueno, o, o las mujeres, no, a ese que le vaya mal, como me trató de mal, vea yo cómo sufrí. No, mándele amor, mándele amor, mándele amor. Y entre más amor mandemos a las personas, entre más paz emanemos, entre más bondad, comprensión, pues todo eso se va a ver reflejado en nuestra vida. y a cada quien se le regresará
esos pensamientos que ha alimentado, que ha cuidado, que ha sostenido en Claro, su porque vida es que este también. juego, este juego, creemos que tú eres, o sea, mi mundo y este juego, todo lo que sucede afuera es simplemente un reflejo. De lo Entonces, que cuando yo le yo mando soy a otro dentro. amor, cuando yo le mando abundancia, prosperidad, aquí compasión, empatizo, todo, y empiezo a vibrar en todas esas energías de alta vibración, de conexión, de unidad y de armonía, todo eso está alimentándome a mí Total, y me empieza a llevar a otro nivel. Solo total, que tenemos que empezar a dejar a ese yo, a irlo destruyendo capa a capa, total. porque cuesta de mandarle amor a alguien que nos causó un dolor. Pero cuando seamos valientes de realizar ese acto bondadoso, la vida se nos empieza a cambiar. Y el ego se quiebra totalmente. Venga, Hola, mi niño, ¿cómo vino a estás? saludar. Tiene un ojito café y uno azul. Sí, qué Sí. hermoso. Mi vida, Em, y si hablamos que en lo que ponemos nuestra mirada ponemos nuestra energía o se expande esa energía, ¿tú en qué empezaste a poner la energía? esa es Cuando una, ya, claro, claro, esa es una buena pregunta. empezaste a preguntar todo esto. Claro, yo dije, vea, lo que tú dijiste, me rindo, Dios, me rindo, ya no soy capaz más, yo solo no soy capaz, Dios, perdón, yo me perdonaba, ¿cierto? Por haber sentido como ese rechazo de que no existías, pero si existes realmente, sácame de aquí, yo me quiero salir de este hueco, porque yo no voy a ser capaz, o sea, yo solo no voy a ser capaz, y eso es algo que yo podía estar rodeado de mi familia que es muy amorosa y podía tenerlo todo, pero es que como artistas también lo tienen todo, todo, riqueza, comida, techo, todo, y aún así se sienten vacíos, pues eso me pasaba a mí, porque yo me había alejado de mi ser, de mi centro, o sea, el ego se había apoderado de mí, y yo, Dios, me rindo, o sea, la verdad es que ayúdame a salir de aquí, y eso Todo me todo, quedó grande, y eso hágale, por las deme la noches, manito. por las noches, antes de dormir, yo hacía eso, Y, y Dios le pone a uno las personas, los recursos y las oportunidades para irse por ese camino. ¿Qué me pasó? Me acuerdo que una amiga que estudiaba psicología me habló. Ve, ¿qué más? Mira, te cuento que estuve por allí en un lugar, Océano, de donde somos, del Quindío, en Colombia, un lugar para conectar nuevamente con el ser. Y empecé yo, ay, Océano, sí, sí, es bueno, hacen talleres y es y me dio por ir a ese lugar en la naturaleza, era una finca, todo, y efectivamente hacían unos talleres y todo, que al comienzo me parecía un poco estúpido, me Como sentía como rarito, raro, me como sentía como total, extraño en ese lugar, pero pasa. algo dentro de mí decía, igual, Por aquí, o sea, por aquí es, o sí, sea, sí, sí, uno va sintiendo, uno va calibrándose a uno mismo, sí. y empecé, fui como un par de veces, luego la vida me puso a una persona que se acercó a mi vida y nunca habíamos hablado de ningún tema de espiritualidad ni nada. Y vea, yo quiero Ay, que qué sobre, hermoso. hoy es que van pasando unos perritos. Y nunca habíamos tocado temas de espiritual y me dijo, vea, mira, empezamos a hablar como de conciencia y que tomaba yagé y esto. Y yo dije, le meto, o sea, me, empezamos como a tener una relación, a ser pareja, me empecé a conectar con más personas así. Entonces, mira que solo fue tener la apertura, o sea, Para que rendirme llegaran y las personas abrirme que a te lo iban como a nuevo. encarrilar. Fue, ahí es donde yo digo, ¿cómo no creer en Dios, en esa fuerza eh, que de la creación, que de la que hacemos parte todos? O sea, es que por eso yo digo, todos somos uno, todos somos uno. Mi ser empezó a buscar el camino que era para yo volver a encontrarme conmigo mismo. Y me puso todo, las oportunidades, los recursos, las personas, al punto de que me puso una pareja así, esa pareja me presentó amistades y empecé otra vez como en ese entorno ya de A conectar con meditación otras personas muy diferentes a a las las que que tenía en el compartías tú pasado. antes. Claro, totalmente, era el polo opuesto, por así decirlo. Y ahí fue donde yo ya me sentí yo, empecé a recuperarme, empecé ya a sentirme alegre, otra vez Y contento, como también con a tener como un positivismo. entendimiento muy diferente que Y no tenías antes y claro, por eso veías todo como tan confuso en tu vida. claro, es curioso porque uno mismo se coloca el velo. Las personas
que en este momento estén culpando a otros por las circunstancias, porque yo en ese momento, en el pasado, trataba de buscar culpables afuera. No, es que esta persona, vea cómo me retiene, yo estoy perdiendo tiempo. eh, yo en ese momento tenía negocios con un familiar de crear empresas y todo, entonces, bueno, y no se estaban dando las cosas y todo era un problema, y yo todo la quejar hacia afuera. Hasta que yo dije, no, pero es que yo tengo el control, yo puedo darle un cambio a esto. Si aquí no es, el universo me está diciendo aquí no es, con esta persona no es, pues me salgo y me Y muevo. ya cambia esa culpa y se toma responsabilidad de aquí no va más esto. Y todo empieza Y a ya, cambiar. O sea, a partir de ahí empezaron muchos cambios fuertes en mi vida, pero para bien, uno tras siempre otro, para bien. todo se empieza a acelerar. Sí, todos. Y eso también les puede pasar a las personas, no solo a nivel laboral, sino también a Sí, nivel personal. Empiezan a ver la pareja y dicen, no, pero yo qué hago aquí, esta no es la pareja que yo quiero, no, no me está claro. llevando a donde yo quiero. Y se cortan las relaciones y se cortan de una manera sana, o sea, sin dolor, que la otra persona es su mundo, pero desde luego desde la parte consciente va a salir sin dolor, porque aprender desde la conciencia es aprender desde el amor sin dolor. Cuando uno está por el lado del ego, tarde que temprano la gente aprende, pero con dolor. Yo tuve que soportar todo ese dolor hasta que ya no aguanté más y ya solté, y ahí sí ya como que gané conciencia. También desde mi propia experiencia, uff, yo creo que fue como una clase de mantra que me creé para mí misma y es, yo quiero continuar creciendo sin sufrir, sin tener que como soportar todo ese dolor que normalmente nos dicen que tenemos que pasar y efectivamente así ha sido. Y ha sido muy, muy loco, muy mágico porque fue como un decreto que me hice a mí misma para poder seguir avanzando y ampliando como mi mente, mi espíritu y todo esto que me estaba cambiando tanto para bien y efectivamente así ha sido. Cuando ha ocurrido algo que no se ha sentido tan agradable, tan chévere, he podido hacer como la catarsis rápida y poder como nuevamente seguir con mi Yo digo, rumbo. el Y ejercicio, el es muy ejercicio, diferente crecer desde ahí. correcto, mi amor. Mira que así como yo pasé por esa parte oscura, tú también. Y en diferentes ámbitos, pero que nos afectaba la vida en general. Y a las personas que si en este momento están pasando por un momento de crisis, véanlo como ese cambio que le va a dar la oportunidad para llegar a un mejor lugar. Y volvemos a lo que decíamos antes, cuando tenemos la sensación de que vamos a ir a algo mejor, la vida nos lleva a algo mejor, porque es que nuestra conciencia, la linterna, nuestra mente la estamos direccionando hacia algo mejor. Pero si empezamos a apuntar, es que es tan sencillo como si, si yo me enfoco en que voy hacia allá, pero miro hacia allá, es muy difícil que llegue hacia allá, porque mi atención está en otro lugar. Total. Entonces, siempre miremos hacia dónde estamos mirando, miremos hacia dónde nos estamos enfocando en la vida, porque hacia allá va nuestro rumbo. Si nos enfocamos en la queja, en maldecir, en desear odio a otros, En envidiar, en todo eso, odiar. todo eso nos está alimentando a nosotros, porque es que realmente eh, todo es un reflejo, o sea, eh, todo lo que supuestamente le mandamos a otro, no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y eso nos vamos dando cuenta a medida que vamos tomando conciencia. Eh, entonces, deseen lo mejor a los demás, deseen lo que ustedes quieren para ustedes, deseenlo también para los demás. Que si en este momento están pasando un momento difícil, empiecen a preguntarse, yo quién soy, yo realmente qué es lo que quiero. Porque al final, si realizan esta reflexión en una meditación profunda, se van a dar cuenta que lo que quieren es sentirse en paz, sentirse en armonía. Y, y para llegar ahí es un estado interno que realmente el mismo ser les va a decir qué deben hacer para llegar ahí. Y otra pregunta clave es preguntarnos sobre qué cimientos estoy construyendo mi vida, sobre el dolor, sobre lo que tú decías ahorita, sobre la queja, sobre el odio que deseo al otro y que le vaya mal, sobre esa envidia, sobre qué cimientos estoy construyendo, qué ladrillos estoy usando para crear mi casita. Entonces, si estás hoy
Claro, pasando por cosas que no te gustan, ponte a pensar más, con más profundidad, qué es lo que has estado alimentando en tu mente, qué pensamientos, a qué pensamientos les ha dado poder para que se sigan como generando uno tras otro, que hagan que te vayas desconectando, sintiendo desconectada, desconectado con la vida. La mente es como este campo que tenemos acá detrás, verde, así, verde, como un campo, en donde empezamos desde muy temprana edad a sembrar semillas. Realmente todos los seres humanos hemos pasado por todo el espectro de emociones, porque para eso estamos en este plano, para pasar por todas ellas. Lo importante es transitarlas sabiendo que todo llega, todo pasa y no aferrarnos a A ellas. Hay ninguna personas, tampoco. no, a ninguna emoción, pero tampoco a ninguna causa de esa emoción. Es decir, hay gente que dura odiando a las personas toda la vida y se anclan a esa energía de esa otra ¿Y persona cuántos y a años esa duran en emoción. esa Y emoción? normalmente la Muchísimos. gente que alimenta toda esa emoción empiezan a chuparse. Por eso es fácil cuando uno ve, uno va aprendiendo y va realizando todos estos ejercicios de meditación, de conciencia y todo, ver una persona y sentirle ya cómo es su vida, cómo, porque solo verla ya uno le ve cómo le van cambiando las facciones, no necesita ni hablar. Es más, la persona puede estar callada, puede estar maquillada, todo, ya uno empieza, porque todo se refleja, todo se refleja. Entonces, empecemos a purificarnos, empecemos a purificarnos nuestros pensamientos, porque si, si queremos que nos vaya bien a nosotros, pues tenemos que mirar qué hay dentro de nosotros, qué hemos sembrado, qué semillas han crecido que no son buenas de odio, de envidia, de poder, de ambición, de avaricia, todo ese tipo de cosas que hay que empezarlas a sacar y trabajar en nosotros mismos para poder alcanzar de verdad una paz sostenida, una paz verdadera que viene desde adentro. No la garantiza realmente nada afuera. Y lo mismo la armonía. Total. ¿Y un mensaje, mi amor, final que tú quieras compartir sobre esa mirada que le puedas dar a quien eras antes y a quien eres ahora y todo lo que has pasado para llegar a ese lugar en el que estás en ese momento? Sí, que todo lo que sucede conviene y que en ese momento esa etapa de oscuridad por la que pasé fue ese aprendizaje para conocer esa otra parte que, que si no me hubiese metido por allá no hubiese conocido y que agradezco que, aunque en ese momento para mí fue una eternidad, viéndolo ahora solo fueron unos años que me hicieron conocer ese otro lado también para empatizar y ver que muchas personas pueden estar así y que ahora conociendo ese lugar, les digo, si ustedes están así, pues pueden cambiar. Todo cambia, todo pasa, todo transita. Es de que se abran, se rindan y se abran a eso bueno que quieren que lleguen a su vida y pongan acción para que eso llegue. Porque tan pronto uno se abre realmente a eso, el universo le empieza a colocar a uno todo, 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 todo se da, todo llega. Total. Otro niño, Hola, venga, venga. hermoso. ¿Ah? Ay, ese se parece a uno, a un perro que tiene una tía, Sí. sí, que se llama Pola, tan bonitos, Mm, como van pasando perritos acá. qué hermosos. Entonces es eso, de que yo le diría al Jorge del pasado, gracias por, porque a través de ese camino que tomó en ese momento, he llegado hasta aquí. Sin ese camino, no sé a dónde pudiese haber terminado, pero desde luego todo ese camino me trajo muchas experiencias y muchos aprendizajes que ahora veo como esa ganancia de conciencia, me dio madurez, me dio lo que mucha gente llama sabiduría, o sea, saber que estaba actuando desde el ego, desde el yo, desde la individualidad y que eso no llena y que por el contrario te lleva a la depresión. Cuando la gente está deprimida es porque está distraída. Ay, eso lo decía Facundo Cabral. Facundo. Entonces, si estás en este momento deprimido, estás distraído realmente, estás distraído de tu ser, estás distraído del agradecimiento y tienes que trabajar en ti y ver todo desde una perspectiva diferente, desde la rendición y,
y que se puede, se puede. Si yo estoy aquí es porque todos pueden hacerlo. Esto está diseñado para todos. Qué hermoso, qué hermoso. De verdad, de corazón, esperamos que este episodio les haya, más que gustado, les sirva, porque finalmente compartimos, como siempre digo yo, las cosas que nos han funcionado para estar en ese lugar de nuestra vida. Así que si llegaste acá, maravilloso, toma lo que más te sirva, convenga para ese momento de tu vida y que si estás pasando por una situación compleja que pasa, que todo pasa, que tienen que abrirse a ver qué se tiene que aprender sobre a partir de esa situación y que nos vemos en un próximo episodio también como recordándoles que nos sugieran también temas de los cuales que quieran que hablemos, ampliemos y demás, mi amor. Así es, que no tenemos por qué tolerarnos piedras en el zapato y que si llevan mucho tiempo sosteniendo esa piedra ahí, por más que el, la mente quiera no salirse de ese confort a pesar del dolor, tomen acción, Quitarse pueden el zapato cambiar, y sacarse la piedra, ya, literal. cueste lo que cueste y tomen acción en su vida, empodérense, tomen el control, no se dejen llevar más por el subconsciente lleno de programaciones que se han adquirido también de manera inconsciente que los están llevando a un lugar incorrecto. Entonces aprovechen esta época, aprovechen este momento, de verdad que se puede. Nosotros realmente, uno comparte acá una partecita nomás de la vida y de lo que le ha pasado, pero es tanta la riqueza que uno gana cuando empieza a vivir desde la conciencia y desde la gratitud, que es lo que nos trae aquí a compartirles a ustedes esto. Es como que no nos podemos quedar con esto, porque Con además tanto, la abundancia es para todos. Cuando empezamos a salirnos de un mundo limitado, a vivir en un mundo ilimitado y abundante, la vida cambia y para mí el amor es ilimitado, porque el amor es algo que se da. La abundancia es ilimitada, estamos llenos de recursos, de naturaleza, de amor. Solo es prestarnos para empezar a sentirlo, eh, y empiecen a escribir lo que quieren cambiar de su vida y busquen también esa solución. En otra hoja escriban esa solución y empiecen a tomar acción porque se puede. Y eso les va a hacer que cuando se aparezcan esas personas y esas oportunidades y esos recursos, vean con claridad esa oportunidad y se metan. total. Así que, pues, con mucho cariño desde este maravilloso lugar. Hasta un próximo episodio. Adiós.